Bienvenidos al tercer ciclo de conferencias Encrucijadas del Bicentenario, organizadas por el Centro Cultural Petroperú. Esta noche tenemos como expositora a la doctora Ainahí Morales. Ella es doctora en Estudios Romances por la Universidad de Miami, profesora de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y su área de especialidad es la literatura latinoamericana del siglo XIX y el periodo de Entre Siglos, desde una perspectiva que combina estudios literarios y cultura visual. Es autora del libro Juan Germán Rossio, La subversión de la palabra, y coeditora de Arte, Artista y Campo Artístico, Concepciones, Inscripciones y Poéticas en el Contexto Latinoamericano, libro de próxima aparición por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es autora de diversos artículos arbitrados y pertenece a diferentes redes de investigación. Adelante, Ainahí. Buenas noches Marcel, gracias por la presentación y gracias al Centro Cultural Petroperú por también invitarme a formar parte de este ciclo de charlas, ¿no?, de cara al Bicentenario. En este tramo, por lo que he venido siguiendo, están trabajando mucho con lo que es el rescate, ¿no?, la reflexión sobre la participación de estas mujeres, ¿no?, que han tenido un rol activo tanto en los procesos independentistas como en los procesos de consolidación y fundación de nación, y también, como en el caso de las autoras de las que voy a hablar el día de hoy, en los proyectos de reforma socionacional, ¿no? El caso de Mercedes Cabello y Clorinda Mato, dos escritoras peruanas de fines del siglo XIX e inicios del XX, que se caracterizan por un uso de la literatura que no solo reflexiona sobre cuestiones estéticas, ¿no?, e intelectuales, sino que también pone en circulación toda una serie de problemáticas políticas y sociales, ¿no? Esto es importante en dos sentidos, ¿no? Por un lado, tanto la misma reflexión sobre cuestiones estéticas en el momento tendría cierta resistencia dentro de ese campo literario, intelectual, predominantemente masculino del periodo, que le exigía a las mujeres escritoras escribir desde ciertas temáticas, ¿no?, problemáticas vinculadas más bien con la cuestión de lo sentimental, lo íntimo, lo afectivo, y vamos a ver cómo estas autoras están tomando parte de lo que son los debates intelectuales y artísticos del momento, ¿no?, y asimismo tomando parte de asuntos políticos que en gran medida, ¿no?, la política, desde ese mismo ideario positivista sobre el cual se sientan nuestros proyectos de nación y modernidad decimonónicos, la mujer está como desvinculada de esa esfera y está más circunscrita a un rol doméstico, ¿no?, la función misma reproductiva. Entonces, bien en particular este uso que ellas hacen, ¿no?, de la literatura para hablar de estas temáticas, de estas problemáticas y posicionarse, ¿no?, intelectualmente, ideológicamente en el campo. Y efectivamente, en este momento en el que ellas están escribiendo, en este momento de fines de siglo, ¿no?, se plantean, no solamente en el caso de estas escritoras en sus textos, sino a nivel del mismo campo literario intelectual, se plantean toda una serie de críticas que muestran cómo ese proyecto, digamos, de nación y de modernidad que se había celebrado a inicios del XIX, ya en este punto, digamos, final de siglo, entra como en crisis, viene como el ocaso, ¿no?, y que es como una promesa incumplida y se empiezan a mostrar sus falencias, ¿no? Entonces, esa percepción, ¿no?, de una crisis, de un proyecto fallido de modernidad y de nación, ¿no?, está presente en distintos autores y intelectuales del campo literario intelectual, pero es muy interesante la manera en la que ellas participan de esas problemáticas, porque primero, por supuesto, hay un enfoque desde el género, digamos, la principal crítica a estos proyectos de nación y modernidad responde a la manera en la que han dejado fuera al sujeto femenino y a la par de eso, digamos, a otros sujetos subalternos, como los indígenas o los que están desprovistos de poder y de representación en estos contextos, pero además, mientras sus pares masculinos en muchos casos se van a vincular con, digamos, estas corrientes ideológicas y estéticas como el naturalismo o el modernismo, desde las cuales hay un claro rechazo al contexto y una opción por la evasión, ¿no? En el caso del modernismo, me encierro en la Torre de Marfil y hablo de otras cosas para no hablar de esta realidad insatisfactoria, o desde el naturalismo, cuando se basan en todo este discurso cientificista, ¿no?, para explicar las causas que, digamos, que dan cuenta de la imposibilidad de un proyecto nacional funcional o de una modernidad funcional en estos contextos, ¿no? Y tienen vemos estos textos literarios o evasivos o distópicos, ¿no?, típicos del campo literario masculino,
ellas más bien van a mostrar en estos textos propuestas críticas, pero también que crean las condiciones de posibilidad o ponen en circulación imaginarios que vehiculizan la posibilidad de una reforma, una reconstrucción. Entonces no es esta típica actitud, digamos, masculina de irme, ¿no? Y tener que ir a otro espacio para refundar o empezar de cero, sino hay más el gesto de decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, usan la literatura para poner esas críticas sobre el tapete y cómo trabajamos con eso para que estos proyectos socionacionales realmente funcionen, ¿no? Y le den un espacio, una cabida a estos otros sujetos, principalmente, como decía, a las mujeres, ¿no? Y a los grupos también desfavorecidos, como los indígenas, los que carecerían de representación en ese contexto. Entonces, me interesa mucho, porque a ver, ahora sí, me interesa mucho reflexionar en torno a esto y el tipo de diálogo que ellas entablan con sus pares masculinos, porque de alguna manera, como sabemos, o sea, efectivamente, en cualquier curso de literatura latinoamericana o peruana, en la actualidad, estas autoras, Mercedes Cabello y Clorinda Mato, van a estar presentes, pero eso no es algo, digamos, de toda la vida, ¿no? Eso no tiene demasiado tiempo. Esa incorporación de estas autoras dentro del canon, dentro de los programas de estudio, es relativamente, digamos, reciente, surge un poco más tarde, ¿no? Y siempre todavía, cuando uno habla de estas autoras, hay ciertos planteamientos, cierta reticencia, ¿no? Que dice, bueno, digamos, si no se leen tanto, no se trabajan tanto, es por un tema de calidad estética, ¿no? O es que siempre están hablando de estas cuestiones, digamos, sociales o nacionales, mientras que sus pares masculinos están haciendo otro tipo de reflexiones. Entonces, como que este criterio de calidad que determina su no ingreso dentro del canon, ¿no? O determina ese lugar problemático que la misma tradición crítica les asigna. Entonces, para reflexionar en torno a ello y entender un poco esta problemática, ¿no? Y movilizar un poco ciertas preconcepciones, no solamente sobre el canon y sobre la tradición crítica, es fundamental siempre, cuando hablamos de estas escritoras, entender el lugar de enunciación, desde dónde están hablando, ¿no? Desde dónde están hablando en el campo literario, cultural y en la sociedad del momento, que eso determina qué cosas pueden decir, qué cosas no pueden decir, ¿no? Qué se espera de ellas. Entonces, entender siempre muy bien desde dónde hablan para también problematizar, ¿no? Cómo se construye el canon, ¿no? Un canon que privilegia a ciertas figuras, y para problematizar también los planteamientos, en muchos casos, de la tradición crítica, que cuando las empieza a incorporar, las incorpora desde ciertos, digamos, lugares comunes o apreciaciones un tanto reduccionistas que no valoran su obra en la debida complejidad y densidad ideológica, artística e intelectual que detentan, ¿no? En muchos casos se trabajan sus textos más como un documento, ¿no? Documento social, pero hay un valor estético, un valor intelectual que tiene que ser rescatado, ¿no? Esta misma problemática, posición de enunciación, implica también, eso lo va a mostrar más adelante, el lugar incómodo, y eso explica por qué el canon y por qué la tradición crítica tiene tantos problemas con estas autoras, el lugar incómodo que ocupan dentro de lo que son estas taxonomías, las corrientes estéticas e ideológicas, ¿no? del periodo. Entonces, ¿dónde las ubicamos? Las ubicamos en el realismo, en el naturalismo, ¿en qué lugar encajan? Es como que ellas siempre van a ser una suerte de hueso duro de roer para estos intentos de sistematización de la tradición crítica, que al final termina metiéndolas un poco en estos cajones desastre, ¿no? Del rótulo de la escritura femenina, y ahí entran todas estas mujeres, ¿no? Cuya escritura no se sabe bien dónde ubicar, ¿no? Cuyas temáticas no se consideran necesariamente relevantes o de peso, porque, como decía, ¿no? Tienen una línea distinta a las de sus pares masculinos en muchos casos, ¿no? Entonces, es importante entender ese lugar de enunciación para entender también qué tipo de diálogo entablan con el campo literario e intelectual de su tiempo, ¿no? Y cómo lo problematizan también esos mismos discursos hegemónicos, y para entender a qué apuntan, o sea, desde dónde se articulan esos proyectos de reforma socionacional que se vehiculizan en sus textos, ¿no? Que están marcados, como veremos, ¿no? Por una fuerte agenda feminista, en gran medida, cuestiones vinculadas con la situación de la mujer en la sociedad, que es sumamente relevante además en un contexto de posguerra, ¿no? Cuando sabemos que las mujeres son, digamos, el punto más débil de la cadena, y son las que resultan empobrecidas tras las pérdidas de sus hombres, hermanos, esposos, padres, ¿no? Y no encuentran muchas posibilidades de supervivencia en las sociedades a las que pertenecen, ¿no? Entonces, importante pensar en esas reformas socionacionales que están, digamos, atravesadas por una agenda feminista fundamental en ese contexto de posguerra, pero también de cara a esta propuesta, ¿no? de
de leer a estas escritoras y de leerlas críticamente, más allá de las iconizaciones, ¿no? Y de los estereotipos que impone la tradición crítica, yo creo que es fundamental leerlas desde una perspectiva que considere el tema y el problema de la interseccionalidad, es decir, cómo estos factores de la raza, de la clase social, del lugar de origen y de enunciación de estas mismas escritoras van a condicionar los tipos de reformas que plantean en sus textos y también van a, digamos, permiten matizar y problematizar sus agendas feministas, en muchos casos, y reivindicativas, ¿no? Entonces, voy a pasar acá. Traigo con respecto a este tema, ¿no? de la reflexión sobre el lugar de enunciación, fundamental para pensar, como decía, el rol de estas escritoras que estamos trabajando, de Clorinda Mato y Cabello, ¿no? A finales del siglo XIX, es imperativo preguntarse, como señalaba, desde dónde están hablando, ¿no? En muchos casos ellas asumen el lugar de la madre republicana, ¿no? Que es un lugar bastante validado en el campo literario intelectual porque no contradice la visión esencialista, ¿no? De la mujer como madre, y que cuando habla, no habla porque está partiendo de una preocupación estética o intelectual, ¿no? O política, sino está hablando desde el afecto por esta cuestión, digamos, este compromiso de ella con la nación como madre de los hijos de la patria. Entonces es interesante pensar en el lugar de enunciación desde el cual están hablando y también el lugar de enunciación que se espera de ellas, preguntarse a quiénes están hablando, digamos, a quiénes hablan con sus textos, a quiénes se dirigen esos textos, qué cosas dicen en esas propuestas que dejan de decir, ¿no? O sea, qué no dicen, qué no pueden decir, o qué dicen algunas veces, pero callan otras, ¿no? ¿Qué márgenes de posibilidad y de visibilidad detentan y cuáles son las implicaciones ideológicas de esta muy compleja posición de enunciación? Traigo esta colación por lo siguiente, ¿no? Muchas veces todavía sucede cuando uno está trabajando con estas autoras en sus cursos o en ciertos eventos, no sé, se llega a hablar todavía de que, que no podían escribir, ¿no? Que estas autoras escribían poco, que tenían ciertas limitaciones o todo el tema de la censura, y yo creo que es importante, digamos, pensar en estas restricciones, como decía, de cara al mismo lugar de enunciación, porque no, como vemos, acá hay un pequeñísimo recorrido visual, no solamente por las obras de Mato, sino que también intenta visibilizar sus distintas facetas profesionales, ¿no? Como autora de novelas, dueña de una imprenta, la imprenta La Equitativa, que contrataba principalmente a mujeres, ¿no? Directora de periódicos, una mujer que además escribió las tradiciones, no las peruanas, pero cusqueñas, lo que da cuenta de una clara estrategia de adquisición de poder, ¿no? Puedo escribir las tradiciones de un lugar, puedo hacer historia, puedo historizar de alguna forma, aunque sea un poco desde la ficción. Entonces, importante pensar, como señalaba, en este lugar de enunciación, porque no se trata de que no escribían, ¿no? Que no estaban escribiendo, que no podían escribir. Escribían muchísimo, eran profesionales de la escritura, tal vez incluso desde mucho antes que sus pares masculinos, como decía al inicio Marcel, en el caso de Mato fue periodista toda su vida y toda su vida vivió de trabajo, digamos, intelectual y escriturario. El problema es un problema que, digamos, ¿por qué no pasan al canon? ¿O por qué pasan al canon tan tardíamente? ¿Cuáles son, digamos, qué determinan, ¿no? Estos sesgos en su incorporación en estas historias literarias, ¿no? Que estén siempre como en esta segunda fila, ¿no? Con esta validación con otros estándares, ¿no? Desde su obra. Yo creo que eso, pensando en el lugar de enunciación, nos hemos impelido a reformular también, a través del caso de estas autoras, la misma pregunta clásica que se hace con el sujeto subalterno, ¿no? Digamos, con el sujeto subalterno cuando se dice, bueno, el sujeto subalterno puede hablar, ¿no? Y se dice, por supuesto que el subalterno habla, diría Hugo Sugar, el subalterno habla y habla muchísimo, el problema es quién lo escucha o cómo se escucha lo que dicen, ¿no? Y cómo eso pasa, digamos, en qué medida eso que están diciendo pasa a la historia o se silencia, ¿no? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Escribían muchísimo, profesionales de la escritura, vivían de la pluma, pero qué tanto, digamos, qué cosas pueden decir, ¿no? Según ciertos lugares, y qué tanto eso que dicen pasa o se escucha en sus contextos, ¿no? Para un poco antes de pasar al tema de las obras de las autoras y los diálogos que entablan, ¿no? Con los pares masculinos, con el campo literario intelectual del momento, solamente a manera de recapitular un poco, yo propongo siempre, cuando trabajamos a estas escritoras, la lectura desde la heterogeneidad, ¿no? Entendiendo su complejidad, como en el caso de Cabello y Mato, cada una detenta posiciones ideológicas, éticas y también inclinaciones estéticas bien distintas, pero hay efectivamente una convergencia en términos de las temáticas que uno puede ir rastreando en sus obras y las agendas que detentan.
cuentan, ¿no? Va a ser una constante en los textos de estas autoras el problema de la educación femenina, ¿no? La necesidad de una educación asertiva, adecuada para la mujer, que la prepare para la vida y sobre todo para estas vidas llenas digamos, de azares, de problemáticas, en estos contextos revolucionados en términos políticos, ¿no? La necesidad del trabajo femenino, algo bien interesante, sobre todo en el caso de la educación, porque es uno de los diálogos más sólidos que uno puede rastrear en el tema de estas escritoras con el mismo ideario positivista que nos dice que, digamos, que con la educación alcanzamos el progreso, ¿no? Es la promesa de esta modernidad basada en la educación. Ellas en sus textos van a participar de eso, pero también van a dar cuenta, ¿no? De cómo a veces para las mujeres la cuestión no es tan directa, ¿no? Hay como una serie de azares que dificultan la entrada efectivamente de la mujer en la modernidad y digamos, el mismo diario positivista es en gran medida confrontado por ellas porque reduce, el diario positivista más ortodoxo circunscribe a la mujer a un espacio doméstico que es aquel espacio del cual ellas precisamente van y se intentan evadir, ¿no? Intentan tensionar, ¿no? Esos límites ellos las intentan resquebrajar en sus textos literarios, ¿no? También, por supuesto, como señalaba, una fuerte crítica a la modernidad, una modernidad que se está entendiendo en términos mercantiles, frívolos, ¿no? Una falsa modernidad, en el contexto peruano, vemos en los textos de Mato y de Cabello la prevalencia de los títulos nobiliarios falsos, ¿no? que se adquieren como una forma de ganar prestigio social. Entonces es como una modernidad de fachada, ¿no? Una modernidad falsa, como dirían acá, chicha tal vez, una modernidad no insuficiente, ¿no? La crítica, por supuesto, a la religión, ¿no? A la religión como parte de ese atraso y sobre todo digamos, que condena al atraso al sujeto femenino, la crítica contundente a los poderes políticos y militares y, por supuesto, la crítica al campo literario, intelectual, predominantemente dominado por figuras masculinas y las corrientes estético-ideológicas hegemónicas del mismo, ¿no? O sea, no vamos a ver una fuerte crítica al modernismo por el tipo de construcción que hace del sujeto femenino que la reduce a la mujer fatal o la bella enferma o la bella muerta, pero que en ninguno de los casos imagina a una mujer intelectualmente activa, ¿no? Al naturalismo que nos muestra a mujeres que son las portadoras de la degeneración socionacional y también todo un diálogo crítico con el realismo, porque ellas, como vamos a ver más adelante, van más allá de lo que sería la propuesta realista, ¿no? En el caso de Clorinda Mato, su novela Ave sin nido, una de las novelas más conocidas y celebradas de la autora, participa de ese proyecto, digamos, realista, que nos muestra esa visión de conjunto de la sociedad, pero es un realismo, en el caso muy típico de Mato, un realismo que va de la mano con una corriente, digamos, un proyecto reformista, un realismo que se usa para un proyecto de regeneración, ¿no? No solamente describir el contexto, ¿no? Describir, o a la manera del naturalismo, describir el contexto y los vicios, sino que, como decía al inicio, se describen las problemáticas puntuales que interesan y se crean las condiciones de posibilidad para imaginar una potencial reforma desde el texto literario, ¿no? En este texto, además, en Ave sin nido, está la clásica crítica a los poderes tradicionales, a lo que sería el poder religioso, ¿no? El poder político de este pueblo de Quillac, ¿no? En el que se ambienta la novela, y la crítica al patriarcado en general, ¿no? Hay algo bien interesante en este texto que no solamente visibiliza el problema del indígena, de los sujetos indígenas como los más afectados por los vicios de todos estos poderes, sino también de las mujeres, ¿no? Todas estas mujeres que en distintos rangos sociales, de distintas razas y en distintos ámbitos convergen, forman una comunidad porque todas son de alguna manera oprimidas, ¿no? Por este sistema patriarcal que está presentando toda una serie de falencias, ¿no? Entonces, el texto ha sido iconizado en gran medida por la problemática y la temática indígena, ¿no? La reflexión sobre la temática indígena, algo que es interesante porque no deja de participar de una visión un poco paternalista, ¿no? En torno a los indios, digamos, hay toda una puesta sobre el tapete, digamos, de la necesidad de cambiar esta situación, pero no se anuncia todavía en este momento la posibilidad de que los indígenas mismos sean capaces de transformar su realidad, sino que siempre necesitan un buen amo, ¿no? Una buena figura blanca que los guíe, que los lleve por ese camino del progreso. Y bien interesante además es ese aspecto porque en el texto, es para los que lo recuerdan, el tren, digamos, el tránsito a la modernidad y al progreso es casi, digamos, literal cuando la familia, esta familia
burguesa, ¿no? Que se establece en Quilla y que se horroriza con todos los horrores y las perversiones que se cometen en este espacio, se embarca de regreso a Lima, de regreso a la modernidad, en un tren, ¿no? Pero no todos caben en ese tren, ¿no? En ese tren va Lucía Marín, el esposo, las niñas que adoptan, la niña mestiza y la niña india, pero, digamos, no todas las demás mujeres, ¿no? Y no todo el colectivo social tiene la capacidad de irse en ese tren rumbo al progreso, y no todos van a tener el mismo rango de, digamos, de agencia, de protagonismo, ¿no? Y de dirigencia que va a tener una figura como Lucía Marín, ¿no? Entonces, es interesante pensar, como señalaba, este tema de la interseccionalidad, que hace que los planteamientos sobre esta aparente comunidad tan integrada se tensionen un poco también. Eso tiene que ver con el mismo, digamos, lugar de enunciación que ocupaban estas autoras, ¿no? En el caso de otra novela también que forma parte de esta trilogía, que se inicia con Aves sin nido, continúa con Índole y termina con Herencia, publicada en 1895, es una novela que abandona, digamos, una novela que plantea esta crítica contundente a la modernidad, abandona la temática indígena, se desarrolla en un contexto urbano, entonces ya la temática indígena no es central, ¿no? Y más bien la temática central pareciera ser la dificultad de la mujer de ingresar a la modernidad, en esta modernidad mal entendida. Hay un diálogo bien interesante del texto, no solamente, como decía, con el realismo, como en el texto de Aves sin nido, estos proyectos más bien regeneracionistas, pero también con el naturalismo. El mismo título de la novela, de Herencia, alude a la misma premisa del discurso naturalista de las herencias genéticas, geográficas, digamos, el lugar geográfico, la herencia del contexto, ¿no? Que serían factores que determinan o condicionan al individuo y que, confrontando el paradigma positivista que nos dice que mediante la educación superamos todo y nos enrumbamos hacia el progreso, en el caso del naturalismo, digamos, nos dice que estas herencias anclan al sujeto en un estado de imposibilidad, de circularidad, ¿no? Que le impide ascender, que le impide progresar, le impide insertarse en la modernidad. En este discurso naturalista, una de las que van, digamos, que habla de estas herencias que se transmiten genéticamente y que van asociadas a la raza, al espacio social donde crece el individuo y geográfico, ¿no? En el momento histórico, las que salen peor paradas siempre son las mujeres, porque se dicen desde el discurso naturalista más ortodoxo que son las mujeres las que perpetúan estas herencias negativas. Entonces es bien interesante en este texto de Mato, en Herencia, porque nos muestra a un grupo de mujeres de distintos, digamos, que pertenecen a distintos estratos sociales, a distintos tipos de familia, ¿no? A distintas realidades, pero como todas convergen en ser los puntos débiles de esa, digamos, de la sociedad, ¿no? Y las que van a pagar las consecuencias de estas modernidades mal entendidas. Entonces se confronta todo este discurso determinista al mostrar más bien que son las fallas de la sociedad las que llevan a estas mujeres, digamos, que no han recibido una buena educación, que no tienen oportunidades de trabajo. Todas estas fallas sociales las llevan a la degeneración, ¿no? Estas mujeres terminan o en la prostitución o terminan siendo mal casadas porque no han recibido la educación adecuada para escoger bien a los maridos, ¿no? Se creen todos los cuentos que les venden estos malos hombres. Son, digamos, el caso de uno de los personajes, es incluso golpeada, ¿no? Estando embarazada, es golpeada por el esposo, que era un inmigrante italiano que compró un falso título nobiliario, o también estas mujeres, digamos, como uno de los personajes, una costurera, ¿no? De este texto, de esta novela que está, es como una clase alta, venida a menos, ¿no? Y que se dedica a coser porque hay que conservar la dignidad y no hay que hacer otra cosa, y lo más digno para una mujer sin trabajo era coser, se queda cosiendo y esperando, ¿no? Se muere en la víspera esperando que el príncipe azul llegara y la rescatara mediante el matrimonio, ¿no? Entonces, hay toda esta crítica, ¿no? Es decir, no es que las mujeres están predispuestas a la degeneración, a la prostitución o al vicio, es que la sociedad no nos da un espacio para, digamos, formarnos, para trabajar y para sobrevivir en este contexto, ¿no? Bueno, hay otras temáticas, una relación interesante con el modernismo, que digamos, no lo voy a comentar ahorita, pero sí se cuestionan esas corrientes estéticas en el texto, incluso en los paratextos, ¿no? En el prólogo de la novela se cuestiona el modernismo, ¿no? Dice, yo no voy a escribir así porque la gente quiere otra cosa, ¿no? Y eso muestra también cómo ella asume, digamos, si los escritores modernistas pensaban que el modernismo era algo exclusivo de los hombres porque era excesivamente sofisticado artística e intelectualmente y las mujeres no podían participar de ello. Mato, en ese prólogo de la novela Herencia, dice, yo pudiera escribir esto, pero no lo escribo porque eso no es lo que los lectores quieren, ¿no? Entonces también ahí se posiciona no solamente con esa autoridad intelectual, sino profesional, ¿no? De escritora profesional. Y en el caso de Cabello, ¿no? Voy a comentar solamente dos novelas de forma
bastante sucinta, la novela Blancasol, ¿no? Que es una de las más conocidas de la autora, donde también vemos esa crítica a la modernidad, a la frivolización de la modernidad. En esta novela se nos presenta la historia de esta mujer de una clase alta, digamos, un poco venida menos, ¿no? Y que tenía todo un potencial social, ¿no? Era muy popular desde el colegio, luego sigue siendo, digamos, además era muy atractiva, y cuando se casa con el hombre que tenía que casarse, no con el hombre del que ella estaría enamorada, sino con un hombre que le iba a garantizar cierta situación económica y el acceso a ciertos lujos, ¿no? Y tiene toda una agencia, todo un protagonismo en su sociedad, pero ese liderazgo que ella puede detentar la lleva a un destino al final trágico, ¿no? Ella termina en tragedia, cae en desgracia, porque no ha recibido la educación que habría debido adquirir para un influjo realmente positivo de ella en la sociedad, incluso sobre ella misma, ¿no? Entonces hay toda esta crítica a la mala educación que recibe la mujer, la crítica a esta educación religiosa, ¿no? Que sería la normativa, pero que le inculca a las mujeres toda esta serie de falsos valores y de incapacidad, ¿no? Que todo al final depende de casarse, ¿no? Con un hombre rico que les garantice una vida de lujo. El problema, como decía, del trabajo femenino, la ausencia de oportunidades laborales para la mujer, que al final termina condenada como Blancasol, cuando el esposo cae en desgracia, termina condenada a la prostitución como la única manera de sacar adelante a sus hijos, ¿no? O hay otro caso interesante en el texto, una mujer que ha caído en desgracia y se dedica a la costura, ¿no? Y ella, digamos, es como el único, en esa novela tan interesante, la única que termina como bien parada en términos normativos, ¿no? Que tiene un final feliz de cuento de hadas, es esta chica costurera que justamente logra una vida distinta, un destino distinto, no porque la sociedad le haya dado las oportunidades, sino porque Blancasol un día la vio, ¿no? En una casa muy pobre, la vio trabajando, se vio reflejada en ella y la recogió y se la llevó a su casa porque dijo, digamos, como que todas podemos caer en desgracia, ¿no? Entonces ella le tiende la mano y cuando le tiende la mano la lleva a su casa y en su casa un hombre, digamos, uno de estos chicos que iban a estos eventos sociales que ella organizaba, la ve y prácticamente la escoge, ¿no? Y se la lleva, se casa con ella y ella tiene el cuento de hadas, ¿no? Pero es un azar, es decir, este discurso positivista que nos dice que con la educación lo logramos todo, para las mujeres no funciona tanto porque primero no reciben la educación que necesitan y segundo porque es la ley del azar lo que se impone, ¿no? Depende de estos factores tan azarosos, ¿no? Tan repentinos que pueda cambiar su destino o que puedan quedar condenadas a la muerte o a la prostitución o la muerte en la miseria, ¿no? Y interesantísimo también en este texto, sobre todo para pensar estas autoras en el diálogo con nuestro contexto actual, en esta novela, este mismo personaje de Blancasol hace toda una problematización al tema de la maternidad, ¿no? Y al poco control que la mujer tiene sobre su cuerpo. Entonces, esta mujer que tiene toda esta agencia política y toda esta voluntad de hacer tantas cosas, en uno de los pasajes del texto, se cuestiona y dice, bueno, porque sale embarazada como por cuarta vez, y dice, no quiero seguir saliendo embarazada, ¿no? Y se visibiliza esa problemática de la mujer que no tiene ningún control sobre su cuerpo y que quiere hacer otras cosas, pero que al final sigue saliendo embarazada y que está condenada a este lugar de la maternidad que se desesencializa y se desromantiza radicalmente en el texto. Igualmente, pensando en los diálogos críticos con las corrientes estéticas, en el mismo prólogo del texto hay todo un planteamiento intelectual, ¿no? Sobre, digamos, una reflexión artística, intelectual, donde se critica, ¿no? El naturalismo, el modernismo, y se habla, ella plantea en el prólogo de esta novela que, digamos, como toda esta reflexión social que está vehiculizando en sus textos responde a una concepción intelectual, es decir, no simplemente está haciendo novelas documento para cambiar la realidad, sino que hay toda una convicción intelectual en torno a una estética que es la que se necesita para ejercer un influjo correcto sobre la sociedad y reformar esa sociedad y esa nación que necesita ser regenerada, ¿no? Otro texto clave de Cabello, creo que de los más vigentes, es el texto también del Conspirador, donde ahí hay claramente una crítica política, es protagonizado, es narrada en primera persona por un hombre, un militar que se llama Jorge Bello, que es un militar cobarde, un político fallido, ¿no? Y un falso letrado, que
simplemente se mete a la milicia y a la política como una forma de garantizarse una buena vida prácticamente sin tener que trabajar, ¿no? Entonces, con este texto ella pone un poco al desnudo lo que son las costuras, las falencias de esa clase política militar, ¿no? Estos militares que, digamos, sobre todo los de alto rango, que están más preocupados por el uniforme de la tropa, más que por los soldados que están ahí poniendo el cuerpo, ¿no? en el frente de batalla. Entonces hay toda una ironía, una caricaturización, incluso al campo literario también, al campo letrado, literario, porque cuando este hombre está a punto de consolidarse como político, dice, bueno, lo único que me falta es escribir un texto literario, un texto, ¿no? Un libro. Un libro dice, no importa el tema, pero tengo que escribir un libro de cualquier cosa. Entonces escribe un libro y dice que le pone el título que primero se le ocurra, ¿no? Y que estaba lleno de errores y todo lo demás, pero cuando lo presenta a la prensa recibe toda una serie de halagos, ¿no? De halagos, de celebraciones. Entonces eso, digamos, una de esos guiños, ¿no? De Cabello frente al campo literario intelectual, y además presenta a un personaje femenino, que es el personaje de Ofelia, que, digamos, otra vez anuncia la posibilidad de un liderazgo político femenino, ¿no? Impensable en el momento, que termina mal porque la sociedad no le da las opciones, pero que es la única dentro de esa clase política, la única que tiene un poco el proyecto claro de nación, ¿no? Pero al final no triunfa en ese contexto, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, también, digamos, en estos usos de la literatura, de cara a esta misma función también ideologizante, ¿no? Y estos proyectos de reforma, no podemos dejar de lado lo que es la producción ensayística de estas autoras, ¿no? En el caso de Cabello, ensayos como la influencia de la mujer en la civilización, la necesidad de una industria para la mujer, el patriotismo de la mujer, o las obreras del pensamiento de Mato, son textos que van, digamos, enfatizan, ¿no? La necesidad de la educación femenina por el influjo que puede tener en la sociedad, ¿no? Y llevarle ese rumbo moral deseado. La necesidad de trabajo femenino para corregir todos los vicios y los problemas que estaban sucediendo en la sociedad actual, para un poco restaurar ese vínculo sentimental, que los matrimonios no sean por necesidad, que las mujeres están desesperadas, sino matrimonios por amor, ¿no? Entonces, de una forma, digamos, un antídoto frente a la prostitución, darle a la mujer un trabajo que pueda salir adelante por sí misma. El ensayo del patriotismo de la mujer, que crea toda una genealogía, ¿no? De heroicidad femenina, y que al igual que Mato, que crea una genealogía de trabajo intelectual, no intelectualidad idealista, sino trabajo intelectual, de obra y obrera, ¿no? Intelectual. Son textos, interesantemente, que crean una comunidad de mujeres latinoamericanas, es decir, latinoamericana y latinoamericanista, ¿no? Más allá de lo que son los límites de lo nacional, y crean esa hermandad latinoamericana que, desde mi perspectiva, es de alguna forma como compensatoria frente a la falta de acogida o la problemática acogida que tienen ellas en sus contextos. Entonces esa es la comunidad fraterna alternativa que ellas están articulando, ¿bien? Y bueno, para cerrar, ¿no? Estas reformas socionacionales son y agendas feministas claves en un contexto de posguerra, porque digamos, en este contexto se pone sobre el tapete la vulnerabilidad del sujeto femenino, la falta de herramientas para sobrevivir en la sociedad, de ahí la necesidad de la educación femenina, ¿no? De trabajo femenino, ¿no? Para no tener que caer en la prostitución, en los vicios o morir de miseria, y para también crear una condición de posibilidad para la restauración de ese vínculo afectivo, esos matrimonios por amor que se venden en la literatura tradicional pero que no están funcionando en la práctica. Y también en sus textos, como señalaba, crean las condiciones de posibilidad para una agencia política femenina y para su intervención en los asuntos socionacionales, lo que vemos con esa articulación de esta genealogía femenina y feminista de trabajo intelectual y de acción política, ¿no? Y de acción heroica. Y al final, formas en las cuales ellas están, digamos, estas escritoras, ¿no? Desde sus distintas posiciones ideológicas y estéticas, están intentando incorporar a la mujer en estos proyectos de nación y modernidad que las están dejando de lado, ¿no? No sé si tengo tiempo, Marcel, ¿tú me comentas? Un poco más, sí, perfecto, para cerrar, perfecto para el cierre. Entonces, no quería, digamos, en aras de continuar, ¿no? El trabajo crítico sobre estas autoras y no necesariamente caer en enfoques, digamos, celebratorios o que los sigan iconizando en ciertas agendas. Yo creo que es clave en este punto, ¿no? En esta reflexión de cara al Bicentenario, preguntarnos por el trabajo de estas autoras a través de lo que sería la perspectiva, o desde la perspectiva de la interseccionalidad, ¿no? Porque en muchos casos, en distintos textos, ellas están hablando de la mujer o de las mujeres, pero siempre nos toca preguntarnos de qué mujeres están hablando cuando enuncian ese genérico mujer, a qué mujeres se refieren específicamente, ¿no? ¿Cuáles son las mujeres que se incorporan en esa comunidad alternativa que ellas construyen frente a
a lo que, por ejemplo, Mary Louise Pratt denomina el National Brotherhood, ¿no? Esa hermandad nacional masculina, patriarcal. Entonces, ¿cuáles son las mujeres que se incorporan en esta comunidad o hermandad femenina, ¿no? Alternativa? ¿A quiénes se visibiliza en estas denuncias? ¿A todas las oprimidas o a las iguales que han sido caídas en desgracia, ¿no? Y cómo también ellas, desde su lugar de enunciación y, digamos, el lugar ideológico y social al que pertenecen, cómo están dialogando o participando de, en cierta medida, imaginarios hegemónicos en términos de raza, de civilización y de modernidad, ¿no? Todo esto nos lleva a reflexionar sobre, a matizar y a problematizar y a complejizar estas agendas feministas que detentan, las causas que erigen, ¿no? Las banderas que levantan en ciertos casos, los tipos de alianzas y de pactos que establecen, ¿no? Y que, como señalaba, son claves para repensar el rol de estas escritoras digamos, en su contexto y, digamos, con la vigencia de las temáticas y agendas que ponen en circulación de cara al Bicentenario. Muchísimas gracias. Gracias, Ainaí, por tan enjundiosa presentación y tan interesante que creo que nos permite, digamos, una mirada renovada sobre estas protagonistas de la República, ¿no? Este ciclo tiene como objetivo poner en evidencia la actuación de un conjunto de mujeres. En el primer caso en la primera conferencia fue Manuela Sáenz, en el segundo más bien un colectivo, ¿no? De las mujeres esclavizadas afroperuanas, y ahora estas dos escritoras, periodistas, actoras centrales realmente de las últimas décadas del siglo XIX, y que, como tú bien has enfatizado, a través de sus novelas nos presentan una serie de problemáticas que imposibilitaban la plenitud del desarrollo social, político, cultural de las mujeres, ¿no? Y ya sea a través de la parodia o de ejemplos contrafácticos, nos van mostrando cómo la sociedad le cerraba, digamos, distintas puertas, pero ellas fueron capaces de imponerse, fueron capaces de actuar y de ejercer influencia durante su tiempo. Y justamente por esa influencia es que también tuvieron adversarios, también tuvieron enemigos. Le comento, digamos, a los que nos siguen, por ejemplo, que Clorinda Mato, cuando fue directora del Perú Ilustrado, tuvo un incidente muy sonado en Lima porque publicó un poema en el que se dejaba traslucir el interés de Jesús por María Magdalena, y eso fue considerado una blasfemia, fue considerado un acto gravísimo, y toda la iglesia, digamos, se puso en contra del Perú Ilustrado, y ese incidente provocó que finalmente ella pierda esa posición de hegemonía cultural como directora, ¿no? Y Mercedes Cabello también tuvo una serie de momentos de conflicto por su, como has dicho tú, ¿no? Por su interés en la educación de las mujeres, una educación cada vez más laica, e incluso las dos tuvieron un detractor, ¿no? Como Juan de Arona, quien las insultó, las agravió y utilizando epítetos racistas y burlas típicamente masculinas, ¿no es cierto?, desde el centro hegemónico, porque él se sentía amenazado por estas mujeres, él se sentía desplazado por estas mujeres que además eran de provincia las dos, ¿no? Clorinda Mato del Cusco, Mercedes Cabello de Moquegua, ¿no? Entonces yo te quería preguntar un poco sobre estos conflictos, estas resistencias, digamos, de la sociedad peruana contra la irrupción de estas mujeres. Sí, gracias Marcel por la pregunta, además gracias por comentar todos estos incidentes, ¿no? Fundamentales en el caso de Mato y de Cabello, ¿no? Como yo comentaba al inicio, ellas emprenden este proyecto no solamente de crítica y decir todo lo que está mal y decir, bueno, acá se acabó todo, ¿no? Como el mismo González Prado, donde yo pongo el dedo brota pus, ¿no? O sea, sino decir esto está mal, pero ¿cómo lo reacomodamos, ¿no? Y al final fueron un poco, como diríamos, un poco mal pagadas, ¿no? Por su sociedad. En el caso de Mato, tiene que, digamos, irse al exilio, y Cabello queda, digamos, recluida en este psiquiátrico, y se llegó a decir, ¿no? Ciertas figuras llegaron a comentar que, digamos, que la locura de ella, ¿no? Que se dice que además fue producto de una enfermedad venérea transmitida por un marido con mala conducta. Decían que, digamos, que esa locura era más bien producto de la excesiva actividad intelectual, ¿no? Digamos, que no era sana, no era saludable para la mujer, un uso totalmente
digamos, abigarrado del discurso higienista, ¿no? Entonces, sí, interesantísimo porque, como yo decía, escriben muchísimo, hacen mucho, pero en el campo literario, intelectual de momento tienen fuertísimas resistencias que responden a, digamos, a los imperativos, a lo que se esperaba de la escritura femenina y de alguna manera también al temor, ¿no?, de estas figuras masculinas frente a lo que sería la amenaza que representan estas mujeres intelectuales, ¿no?, que yo creo que tienen que cada vez trabajarse más y más como un poco también para problematizar, como yo señalaba, cómo hemos construido nuestras historias literarias, ¿no?, las categorías, las taxonomías, las periodizaciones, porque estas escrituras realmente nos llevan a cuestionar muchos digamos, de esas bases sobre las cuales se ha articulado, ¿no? Se articulan estos panoramas, las taxonomías, las corrientes estéticas, y están hablando de otras cosas y están confrontando estos mismos discursos y mostrándoles también sus puntos de crisis, ¿no? Sus falencias. Entonces, sí, por supuesto, contaron con importantísimas resistencias, fuertes resistencias, que al final también determinaron sus opciones y sus posibilidades en sus sociedades, ¿no? Mientras otros podrían simplemente irse ¿no?, a París y vivir allá y hablar mal o bien del Perú, ¿no? Pero estaban allá, ellas tenían que, digamos, garantizarse, y para eso es importantísimo también la red de mujeres latinoamericanas que construyen, ¿no? Garantizarse esas alianzas que le permitan esa sobrevivencia, ¿no? Y bueno, y sabemos en el caso de ellas, además, profesionales de la escritura, pero también muy afectadas por la pobreza en muchos casos, ¿no? En el caso siempre se comenta, ¿no?, el caso del tránsito de Mato a Lima y cómo le pidió prácticamente trabajo, ¿no?, a todo el mundo, ¿no?, a Palma, escribiendo, tratando de solicitar un respaldo para venir a trabajar, y las dificultades que enfrentaron en ese sentido, ¿no?, y que muchos en gran medida están marcadas por su condición sociosexual, ¿no? Bien. Entre las preguntas hay una que se vincula con lo último que dijiste, ¿no? Que siempre tenemos que problematizar cuando ellas dicen o hablan o escriben sobre la mujer, qué imagen de mujer están teniendo en mente, ¿no? Me preguntan si son mujeres de élite, si tenían algún vínculo con mujeres populares. Sí, yo creo que, o sea, efectivamente la preocupación por las mujeres populares está presente, ¿no? Está presente en los textos, la ponen sobre el tapete en sus obras literarias, y como comentaba, digamos, en la parte profesional de estas autoras, la misma Mato con esta imprenta, ¿no?, en Equitativa, donde contrata a mujeres. O sea, hay una clara, evidente preocupación por la mujer, pero yo percibo, sobre todo desde los textos que he comentado el día de hoy, digamos, que la agenda, tampoco ellas pueden, digamos, resolverlo todo, ¿no? Creo que hay que, desde esta misma posición de ausencia de poder, tienen que elegir, ¿no?, sus batallas, y yo creo que la agenda principal va más hacia sus iguales, ¿no? No sé, no diría yo mujeres de élite, pero hacia mujeres de la condición de ellas, ¿no?, estas mujeres de esta digamos, clase media, ¿no?, venida menos, ¿no?, que son las mujeres hacia las cuales se ejercen los mayores gestos de caridad y de apoyo, ¿no? En el caso, pensando en las novelas, específicamente en Blancasol, cuando recoge a Josefina, que es una mujer aristocrática venida a menos, ¿no?, caída en desgracia, y se la lleva a su casa, ¿no?, porque ella dice, cualquiera puede caer en esto, conociendo lo azaroso de la situación de la mujer. Y en el caso de Mato, en el texto de Herencia, hay una escena clave de caridad, ¿no?, donde viene una mujer desesperada porque el esposo perdió el trabajo, cayó en desgracia política y se va a matar a él, y además, como no sabe qué hacer, se va a matar a él y va a matar a la esposa y a los 2 hijos, ¿no? Entonces, la solución perfecta, ¿no? Y la mujer sale la mujer, ¿no? Las mujeres siempre, ¿no?, mostradas en estos textos que son las que salen, ¿no?, a buscar las soluciones, no a decir, ay, ¿qué hago?, sino, ¿cómo soluciono esto? Busca ayuda de este personaje de Lucía Marín, y ella ni siquiera le da una contribución, digamos, económica como tal, sino que le da un avance económico, pero le consigue un trabajo al esposo. Y dice, no, bueno, mira, dile a tu esposo que no se mate, sino que vaya a trabajar, ¿no? Yo le consigo este trabajo, y ahí un poco le resuelve esa situación, ¿no? Pero son pactos que se establecen, desde mi perspectiva, muy entre iguales. Y de alguna manera también, si hay gestos de caridad hacia las que están abajo, ¿no?, indígenas, o en el caso de Herencia, mujeres negras como Espíritu Cadena, pero, bueno, en el caso de Espíritu, por ejemplo, es como la gran, una ex esclava negra, que es como la gran olvidada, ¿no?, y ella muere sin pena ni gloria. Entonces, como que esa agenda de esa comunidad femenina, desde mi perspectiva, no es tan transversal como a veces se dice, ¿no? Exacto. Tengo acá una pregunta de Alma Rosa Franco Carrillo.
que pregunta cómo en el siglo XXI todavía gran parte de esta agenda feminista está en cuestión y que las mujeres siguen en la lucha, ¿no?, para que sus derechos no sean vulnerados. Y estamos, digamos, en este momento viviendo una ofensiva, ¿no?, ideológica, política, que vuelve, digamos, a exhibir valores tradicionales que están restando la potencia y la capacidad que tiene la mujer para contribuir en nuestra sociedad y en la República, ¿no? Entonces, la pregunta va un poco a ver cómo estas batallas del pasado todavía tienen ecos en el presente. Sí, totalmente, como señalaba, uno revisa, ¿no?, desde nuestro contexto. Siempre al final las lecturas que hacemos son desde nuestro presente, ¿no?, y desde los problemas del presente, y las resignificaciones que hacemos de los textos son, digamos, desde nuestro contexto, pero uno revisa estos textos de estas autoras y se da cuenta de la vigencia de las problemáticas que estaban planteando, ¿no? A mí me parece fascinante, en el caso de Mato, con este texto de herencia, el problema digamos, la vulnerabilidad de la mujer, la ausencia de opciones de sobrevivencia, de una educación correcta que la lleve incluso a elegir bien al marido, ¿no? Todas estas mujeres son como víctimas de los hombres que ponen, digamos, que se interesan en ellas digamos, y las llevan por distintos destinos azarosos, y hay una escena de violencia, ¿no? En este texto, como señalaba, la escena de violencia contra la mujer embarazada, por parte de que, digamos, que es golpeada por este inmigrante italiano con el que se casa, ¿no? Que él la embaraza y luego la mamá le compra, el problema de la educación, ¿no? La mamá misma de la mujer le compra un título nobiliario para legitimarlo, para limpiarlo, y el hombre sigue siendo el bárbaro que es de alguna manera, ¿no? Y en el caso de Cabello, con el tema, como señalaba, el problema de la maternidad, o sea, no solamente el tema del trabajo femenino, la posibilidad de un trabajo y una educación de la mujer, ellas no están cuestionando a la mujer ángel del hogar, no están cuestionando nada de eso, ¿no? En ese sentido, son bien, participan de esos patriarcados del consentimiento, pero sí están diciendo, ojo, ¿no?, en medio de este contexto, que la mujer tenga un poquito de control, al menos sobre sus decisiones afectivas, ¿no?, y sobre su propio cuerpo. El tema de la maternidad y la fertilidad indeseada de Blancasol, en ese sentido, es súper elocuente. Entonces yo creo que sí, los textos siguen teniendo una vigencia que hace imperativa su relectura en nuestro contexto, ¿no? Muy bien. Tenemos varias preguntas, Ainaí. Por ejemplo, nos preguntan sobre qué referentes existen para la mujer a nivel mundial, es decir, qué mujeres, digamos, líderes o protagonistas, digamos, tú destacarías. Y hago una segunda pregunta sobre cuál sería específicamente la inspiración, nos pregunta acá una oyente, de Clorinda y Mercedes para las estudiantes actuales, ¿no? Creo que el tema pedagógico es crucial en ellas, y también, digamos, sabemos que a pesar de todo lo que se ha avanzado, existe pues una brecha de género en la educación en el Perú, sobre todo en zonas rurales. Y entonces, ¿en qué medida estas dos mujeres del siglo XIX pueden interpelar a las escolares de hoy? Bien, gracias, Marta, por las preguntas. Efectivamente, por supuesto, ¿no? Hay mujeres grandes referentes a nivel mundial, modélicas, para una transformación, ¿no?, digamos, del rol del sujeto femenino, una participación más activa en la modernidad. Mi problema es, o sea, por supuesto, yo, si me preguntan por referentes, yo creo que a nivel mundial hay muchos, pero incluso en nuestro contexto, como hemos conversado ahora y como has puesto, estamos en este ciclo de conferencias, ¿no?, que han realizado ustedes, de las mujeres, digamos, de cara a la emancipación y los proyectos socionacionales, en el mismo contexto peruano tenemos casos ejemplares, ¿no? Mato, Cabello, pero también uno pudiera pensar en Francia, la misma de Beauvoir, en Estados Unidos, Perkins Gilman, ¿no?, Charlotte Perkins Gilman. Hay muchas, pero tenemos ejemplos también muy, muy cercanos y que son importantes porque también son ejemplos de figuras que han hecho cambios en realidades cercanas a las nuestras, ¿no? Entonces, en ese sentido, es mucho más, digamos, el rol modélico tendría incluso un mayor impacto, ¿no? Y sí, como señalabas, ¿no?, el tema pedagógico es algo que se reivindica en estos textos. Yo hablaba del problema de la heterogeneidad, hay distintas agendas, distintos posicionamientos ideológicos, pero como señalaba también muchas investigadoras, Mónica Zurmuch y distintas, digamos, investigadoras que han trabajado a las mujeres latinoamericanas, siempre dicen, ¿no?, convergen en que el tema de la educación es como la agenda en la cual todas están de acuerdo, la necesidad de una educación, una mejor educación para la mujer, ¿no? Y como dice la misma Cabello, ¿no?,
no solamente una educación religiosa, no es que la mujer vaya al colegio, es qué cosas se le enseña en el colegio y esa educación distinta a la mujer, ¿no? Que no le da las herramientas para un desarrollo intelectual. Entonces, por supuesto que estas escritoras, digamos, nos interpelan, ¿no? En nuestro contexto actual para movilizar una reforma educativa, ¿no? Y garantizar, como hay muchos programas en la actualidad, ¿no? Las niñas en la ciencia y todo eso, pero garantizar también una formación científica intelectual sólida igual, o incluso diría yo, en un tono muy feminista radical, mejor para las niñas, que son las que tienen digamos, una realidad más cuesta arriba en nuestros contextos. Y no solamente darles la educación, sino también crear un contexto favorable para que esa formación que están recibiendo rinda frutos, ¿no? Y que no se vea, que no haya este problema tan fuerte de deserción, ¿no? Que empiezan bien, pero luego se tienen que retirar por distintos factores. Y bueno, en términos de volviendo a la pregunta de lo modélico, yo esperaría, ¿no? Que no tuviéramos que ir, como señalaba, a estas figuras excepcionales, ¿no? Sino, no solamente el catálogo de las mujeres excepcionales que han hecho historia, sino que pudiéramos, y las hay, ojo, que por supuesto que las hay, solamente que, como señalaba, el tema de la canonización, ¿no? Implica que no todo lo que se hace se vea, ¿no? Sea visible o pase en la historia, pero que pudiéramos tener, digamos, que tengamos, que seamos también conscientes de ese repertorio mucho más amplio de mujeres genéricas que tenemos en nuestra cotidianidad más cercana, ¿no? Pero claro, estas figuras son como estos grandes, ¿cómo se diría?, focos, ¿no? Grandes luminarias para un cambio mayor, ¿no? Y un referente para un cambio mayor. Y una última pregunta, Inaí. Han destacado, digamos, este carácter de dos mujeres provincianas que llegan a Lima, que, digamos, construyen, como tú nos has mostrado, un lugar de enunciación complejo, heterogéneo, y terminan, digamos, posicionadas en el campo literario. Y eso, ¿de qué manera podría vincularse con las luchas de reconocimiento y de igualdad de las mujeres provincianas, en particular en una sociedad como la nuestra, tan centralista y donde Lima, digamos, pues se ha apoderado prácticamente de todo capital simbólico del Perú y mantiene una actitud muy desigual, digamos, con las formas culturales y las expresiones artísticas de otros lugares de nuestro país, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Totalmente, yo creo que ellas en ese sentido también son modélicas, ¿no? O sea, estas mujeres que, como señalaba, se abren este espacio y que muestran en sus textos literarios esa discriminación de la que de alguna forma ellas también fueron objeto, ¿no? Mato lo muestra mucho con Lucía en Herencia, en esta novela Herencia, como en esta clase social limeña, con todos los vicios, ¿no? Y todas las falencias, señalaban estas mujeres a las serranas, ¿no? A Lucía y a la hija, ¿no? La señalaban, hay como esta reticencia, ¿no? A dejarles entrar en los círculos, y de hecho yo pensaría, digamos, primero que no sé hasta qué punto ellas hubiesen realmente querido ingresar en estos grandes, digamos, en estos círculos sociales de esta supuesta alta sociedad frente a la cual mantienen más bien un lugar, una posición contestataria, pero yo me atrevería a pensar que más allá de, digamos, de la centralidad o de la importancia que llegan aquí en términos de su trabajo intelectual en ese campo literario y cultural del momento, que no obstante les deja más o menos espacio, pero ellas tienen ahí un lugar, ¿no? Y están haciendo, trabajando. Yo creo que ese sesgo, ¿no? Esa segregación, esa barrera para insertarse en ciertos círculos podría permanecer, ¿no? Entonces, importante, como señalaba la persona que preguntaba, por la vigencia, ¿no? De estas reflexiones en este contexto donde todavía hay esa fragmentación tan fuerte, ¿no? Entre la capital y la provincia, los prejuicios, los estigmas, los estereotipos, y todos estos textos nos llevan a la reflexión por cómo creamos las condiciones de posibilidad para una sociedad más inclusiva, ¿no? Y creo que de ahí también eso responde la forma en la que ellas están hablando no solamente por la mujer, sino por todos los que están en situación de subalternidad o de subordinación, ¿no? En este segundo rango, ¿no? En este contexto. Y una última pregunta, Inaí, es sobre Ave sin nido. Nos preguntan, ¿y en qué manera se puede considerar a esta novela una primera reivindicación de los pueblos originarios? Y nuevamente buscando, digamos, estas resonancias contemporáneas, hay una reivindicación, digamos, en Ave sin nido de esta colectividad indígena, y que ahora también, digamos, en las políticas contemporáneas vemos surgir, ¿no? Esta reivindicación de la lengua, de la cultura, este reconocimiento, digamos, del multiculturalismo en el Perú, ¿no? De qué manera entonces la novela Ave sin nido, pero no solo Ave sin nido, porque permíteme
una digresión. Recuerdo mucho los artículos de Clorinda Mato reivindicando la lengua quechua en el Perú Ilustrado, en la revista quizá más importante de Lima, la revista por excelencia de la élite criolla, ella en sus editoriales, en distintos textos, reivindicando la importancia de la lengua quechua, ¿no? Entonces creo que todo eso sin duda tiene ecos contemporáneos. Sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, efectivamente, en el texto, nada más, porque uno puede decir, ¿no? Al final que es un discurso paternalista de alguna manera, pero poner sobre el tapete el problema del indígena, ¿no? Y, digamos, poner esa denuncia en el primer plano, reivindicarla, que pareciera en este punto obvio, pero reivindicar esa humanidad del indígena, el sufrimiento del indígena, ¿no? Es una forma de confrontar ese discurso hegemónico, ¿no? De civilización y barbarie que está estableciendo esta jerarquía tan clara y tan naturalizada. Entonces, por supuesto, digamos, son figuras modélicas, ¿no? Y que y emblemáticas para estos procesos de reivindicación, no solamente como señalaba Marcel, el tema en el caso de Mato, ¿no? El tema del quechua, también, digamos, cuando construyen, ¿no? En estos relatos, en estas tradiciones, historizar estas culturas, historizar estas lenguas, crear esta narrativa de pasado que les devuelve, digamos, así como están las tradiciones peruanas, están estas tradiciones más locales, ¿no? Que muestran otras herencias y otros protagonismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, son figuras claves para digamos, en el contexto actual. Yo sé que se ha avanzado mucho, pero que todavía tenemos mucho por hacer, y estas autoras ya desde tan temprano nos estaban abriendo el camino para esos cambios, ¿no? Bueno, y una última pregunta que ha llegado sobre los clubes de lectura, la importancia de la lectura como una estrategia de resistencia para la mujer. Sí, bueno, ahí traigo a colación, acá se han hecho importantes trabajos sobre, digamos, estas veladas literarias, veladas de lectura, digamos, de las que hacía Mato, ¿no? Que protagonizaba Mato, donde iban importantísimas figuras del campo literario, intelectual, de alguna manera, ¿no? Participaban de eso, participaban también las mismas mujeres escritoras, más allá de sus diferencias éticas, intelectuales, pero por supuesto estos espacios, ¿no? Estos círculos de lectura, estos espacios de diálogo, van a ser claves porque, por un lado, permiten, ¿no? En un tema de trabajo de género, permiten, y de pedagogía, ¿no? Permiten poner en circulación toda una serie de conocimientos, ¿no? Para ciertos grupos de cara a un proyecto transformador. Les das conocimiento, les das todo un poder para una diferencia, ¿no? Para hacer una diferencia, pero además permiten esa consolidación de una comunidad que cuando sabemos, ¿no? Cuando uno no tiene poder, cuando estás exento de poder, lo único que te ayuda a sostenerte y a sobrevivir en ese espacio es el tener una red, una comunidad, esas redes sororales, ¿no? Que sostienen y que al final también pueden crear las condiciones de posibilidad para una transformación, para un cambio social, ¿no? Entonces, los clubes de lectura claves tanto por el trabajo intelectual como por la red que pueden articular de cara a la transformación. Muy bien, Ainaí, muchas gracias por la presentación, por las respuestas, por este diálogo enriquecedor con los que nos han seguido en esta presentación en vivo. Y a mí me queda invitar a todos a la última conferencia de este ciclo de Encrucijadas del Bicentenario, que tiene como eje la actuación, el pensamiento y estas complejas redes que han creado las mujeres desde siempre y que han sido claves para nuestra república. Buenas noches con todos.